10 de la mañana, 14 minutos en el territorio nacional. Bueno, abrimos otra de las nuevas secciones de Mañanas de Estudio, que ya la teníamos el año pasado, pero bueno, queremos aprovechar también que hoy es el Día del Investigador Científico y Tecnológico, en celebración a Bernardo Hussein, cuando recibió el premio Nobel allí por Medicina y Filosofía en el año 1947, un 10 de abril. A partir de ahí queda instituido este día como el Día del Investigador Científico y Tecnológico. Y quien hace el bloque de tecnología es el ingeniero Andrés Aguilar, que él es uno de los integrantes del Departamento de Optoelectrónica y Metrología Aplicada aquí de la facultad, y es uno de los departamentos que trabaja muy ligado a la investigación. Así que, abriendo este bloque, saludamos a todos los científicos, investigadores y tecnológicos. Andrés, buenos días, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día, Gustavo, muchas gracias por las felicitaciones y la efeméride del día de hoy. Y ahora me siento un poco más presionado con toda esta responsabilidad de representar a la facultad como investigador científico y tecnológico, y tener que preparar la primera nota de la columna de ciencia del año. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de algo muy importante, justamente porque es el mismo medio de comunicación que estamos utilizando ahora para llegar a todos los radioescuchas. Vamos a hablar de la radio. Ajá. Quería concentrarme un poco en los componentes que tiene el sistema de transmisión de radio. Está de un lado la parte nuestra, vos, yo, el operador, que es la transmisión. Hay una parte física, que es la onda electromagnética, que nos permite transmitir la información. Y está la gente, que es quien nos recibe, nos escucha y se deleita con nuestros diálogos. Usted dice que se deleita la gente. Esperemos que sí, a ver si mandan mensaje. Sí, ahí está. Bueno, el transmisor, que es la primera parte de esta cadena, consta básicamente de dos partes. Una es un generador de corriente alterna, una corriente del mismo tipo que hay en el enchufe de todos los hogares, pero una frecuencia mucho más alta. Y después hay un modulador. El modulador lo que hace es cambiar alguna propiedad de esa señal eléctrica para imprimir la información que uno quiere transmitir. Al principio era prendido y apagado en código Morse. Después vino la modulación de amplitud, que es una de las características de la onda. Por ejemplo, 220 volts, 110, 380, valores de ese tipo son los que se van cambiando instante a instante para codificar, por ejemplo, esta nota que estamos diciendo ahora. Y la otra, mucho más nueva, es la modulación de frecuencia, en la que uno va cambiando la frecuencia de la onda. Ya es mucho más complicada de realizar y vino mucho después que la tecnología de amplitud modulada. Claro, digamos que ahí vienen las famosas siglas AM y FM. Exactamente. Que la AM representa la amplitud modulada y la FM a la frecuencia modulada. Exactamente. Bien. Bueno, esto no es menor, es muy complicado de hacer. Llevó muchos años de desarrollo por parte de muchos científicos y muchos investigadores. Pero vamos a concentrarnos en hacer el sistema sintético, porque si no, no terminamos más. Imagínate que son 100 años ya, más de 100 años de radio. Lo que viene después de esto es la antena. La antena es el dispositivo fundamental para poder transmitir la onda generada. Sin la antena no llegamos ni a media cuadra. Claro. La antena básicamente es un dispositivo eléctrico o electrónico, que lo que hace es, cuando está en modo emisor, recibe la corriente alterna y la irradia en forma de energía. Esto es un proceso muy interesante físicamente para estudiarlo, pero no lo vamos a decir ahora, porque si no es algo muy técnico para hablar. A lo mejor en otra nota podemos dedicarle un poco más a la inducción electromagnética. Pero bueno, cuando le llega la energía de la corriente eléctrica, la irradia en forma de ondas electromagnéticas, que se propagan por el espacio, y cuando funciona en forma de recepción, lo que hace es recibir una pequeña fracción de la energía que transporta esa onda, y se induce un pequeño voltaje en los terminales de la antena, que después deben ser amplificados para poder, obviamente, decodificarlo y últimamente pasarlo al parlante. Claro. Para poder escucharlo. Bueno, hay algo entre medio de la emisión y la recepción, que es la propagación. Esto sí es un fenómeno físico que nada tiene que ver con desarrollos tecnológicos,
Pero es muy interesante mencionar algunas cosas, como que este tipo de ondas no necesitan de un medio en el cual propagarse, como las ondas de sonido. Las ondas de sonido necesitan sí o sí de un medio material, que puede ser el aire, puede ser el agua, puede ser la mesa, puede ser las vías del tren. Pero tienen que tener algo donde propagarse. En cambio, las ondas electromagnéticas pueden tranquilamente, y por suerte, viajar por el espacio, cosa que nos permite comunicarnos, por ejemplo, vía satélite o con alguna nave de exploración en Marte o en algún otro planeta del sistema solar. Bien, eso es una ventaja. ¿Qué desventaja tiene? Que cuando hay elementos presentes en el medio de propagación, en el camino entre el emisor y el receptor, se cae. Que pueden ser, sí, edificios, árboles o algunas otras estructuras o incluso agua, generan reflexiones, refracciones y difracciones, términos a lo mejor un poco complicados, pero lo que hacen básicamente es lo que vos decías, es degradar la calidad de la onda y hacer cada vez más difícil que uno la pueda recuperar. Claro, yo digo, la explicación más fácil es decir, la onda va como serpenteando en el aire, mientras que no encuentre nada, sigue. Sí. Y puede seguir indefinidamente. Cuando encuentra una construcción, cae, golpea y cae. Sí. Bueno, en realidad no es que golpea y cae porque no está afectado por la gravedad. Claro, es pero un poco más, digamos, para hacerlo más, pero sí, más tranqui. Podemos decir que del otro lado del obstáculo la intensidad cae y se hace cada vez más chiquita la onda. Exacto. Ténganlo en cuenta cuando quieran poner una estación de transmisión o recepción. No lo pongan atrás de un árbol, no lo pongan adentro. Traten de ponerlo en el techo. Tiene que estar alta, digamos, como está la antena nuestra. Exactamente. Mientras más alto, mejor va a ser. Después, una vez que ya transmitimos, propagamos y nos esquivamos todos los edificios que hay en el medio, tenemos el receptor. El receptor es un circuito eléctrico que está sintonizado para dejar pasar la frecuencia que yo quiero, o algunas frecuencias que uno quiere, y rechazar el resto. Eso le permite al radio escucha, por ejemplo, escuchar Radio Estudio y no el resto. Otra radio que no quiere. Claro. Bueno, esta parte del sistema descansa fuertemente en dispositivos electrónicos llamados transistores, que ya los hemos mencionado en otra columna años anteriores, y lo que hace es permite amplificar señales muy débiles. En los inicios de la radio uno tenía que arreglarse con la energía que llevaba la onda, y eso directamente pasaba a los auriculares. Bueno, con el tiempo uno quería escuchar más lejos y mejor, así que el transistor fue el disparador realmente de la radio y de tantas otras tecnologías, que permitió hacerlas cada vez más chiquitas y tener una calidad de audio cada vez mejor. Vos sabés que el locutor también fue acomodando la voz a cómo fue evolucionando la onda, decimos nosotros. Porque en un primer momento, hay los que tengan más o menos mi edad o se van a acordar que había una radio, que era Radio Colonia, que se emitía desde la República Oriental del Uruguay. Ajá. Y eran famosos sus informativos por la forma de locutarlo, que tenía como un alargue en la voz del locutor que estaba haciendo ese informativo. Y ese alargue principalmente era por acompañar la onda, digamos, para que cuando eso llegaba al receptor, el mensaje estuviera completo. Ajá. Después, bueno, obviamente con toda la tecnología que vos fuiste nombrando, ya hoy por hoy hablamos de manera normal y directamente el aparato está decodificando del otro lado. Sí. Bueno, son cosas que yo no sabía. La parte esta nota de color no la sabía, me estoy enterando ahora. Y una de las cosas también, en realidad es todo importante, no quiero decir que algo es más importante que lo otro, pero sin la demodulación, que es la última etapa de la transmisión de radio, no podríamos escuchar el mensaje de audio. Escucharíamos un ruido ininteligible de la onda de radio en sí. Entonces lo que hay que hacer es, una vez recibida la onda y amplificada con los transistores, hay que demodularla para recuperar el mensaje original. Una de las primeras formas y más simples de modulación fue la de amplitud modulada, que consiste básicamente en rectificar la onda de radio, ver solamente los picos hasta los puntos más intensos de la señal y filtrar la alta frecuencia. La radio trabaja en frecuencias mucho más altas que la voz, entonces tranquilamente podemos apagar esas frecuencias con un circuito especial y solamente escuchar las más bajas frecuencias que corresponden, en este caso a la voz, y escuchar lo que el locutor está transmitiendo en ese momento. Exactamente. Bien. Les cuento así como color, la primera transmisión de radio en nuestro país se realizó en el año 1920 desde la terraza del Teatro Coliseo. Usted me dirá, ¿qué se escuchó desde ahí? Se escuchó una ópera de Wagner.
la ópera Parsifal de Wagner. Y este invento, que todavía hay una discusión si en realidad es nuestro, si es de otra parte del mundo, se atribuye a la radiofonía como un invento argentino, digamos, a las transmisiones de radio que después serían comerciales. Esto lo inicia Enrique Telemaco Susini, más 3 amigos más que eran todos médicos. Ah, no sabía. Ellos eran médicos. Eran radioaficionados también. Claro, eran radioaficionados, pero de profesión eran médicos. Ellos deciden hacer esta primera transmisión de radio desde el Teatro Coliseo, donde en realidad Buenos Aires, allá por los años 20, escucha por primera vez a través de la radio Parsifal. También lo escucharon en un pesquero brasilero. Ah, mire usted. Sí. Bien, ese dato no lo tenía. Bueno, Andrés, gracias por este bloque de Ciencia y Tecnología. Y nos reencontramos el próximo viernes. Dale.